En las remotas colinas del este de Oregón, enterrada bajo décadas de silencio oficial, yace una verdad tan horrorosa que las autoridades locales la ocultaron durante más de un siglo. Entre 1852 y 1888, más de 800 pioneros desaparecieron a lo largo de un tramo de 32 kilómetros de la ruta de Oregón, no por enfermedades ni accidentes, sino por algo mucho más siniestro. La capilla del Sagrado Corazón, una modesta estructura de madera que prometía salvación a los viajeros moribundos, fue en realidad el epicentro del plan de asesinato en masa más metódico en la historia de la frontera estadounidense. Lo que comenzó como desapariciones aisladas se convirtió en una empresa familiar tan calculada, tan despiadadamente eficiente que redefinió el mal mismo. La familia Grayson no solo mataba por dinero, lo perfeccionaron hasta convertirlo en una forma de arte, manteniendo registros meticulosos de cada vida que tomaron, de cada familia que destruyeron, de cada sueño que enterraron en tumbas poco profundas. Antes de descender a la oscuridad que consumió a la familia Grayson y sus víctimas, necesito preguntarte algo. Este canal no es para todos, solo para aquellos lo suficientemente valientes para enfrentar las verdades más perturbadoras ocultas en el pasado de Estados Unidos. Si eres uno de los pocos que puede manejar estas oscuras revelaciones, suscríbete ahora y deja un comentario diciéndome desde qué estado estás escuchando. Su apoyo nos ayuda a descubrir las historias que otros no se atreven a contar. Ahora volvamos al año 1852, cuando la ruta de Oregón prometía esperanza pero deparaba horror. La ruta de Oregón se extendía como un salvavidas a lo largo de la frontera estadounidense, llevando sueños hacia el oeste a través de 2000 kilómetros de desierto implacable. Para las miles de familias que vendieron todo lo que poseían para tener la oportunidad de una nueva vida, cada milla representaba tanto esperanza como peligro. Las enfermedades, el hambre y los desastres naturales se cobraron innumerables vidas, pero en las onduladas colinas del este de Oregón, la muerte tenía un rostro diferente. Alguien que sonrió con compasión cristiana mientras calculaba el valor de las posesiones de una familia: el ojo. El año 1852 marcó el pico de la migración de la ruta de Oregón, con más de 50,000 personas que emprendieron el peligroso viaje hacia el oeste. Cuando la mayoría de las caravanas llegaban a las montañas azules de Oregón, ya habían recorrido casi 1,800 metros. Las familias estaban agotadas. Los suministros escaseaban y los miembros más débiles a menudo sucumbían a la fiebre del oro, la disentería y otras enfermedades que convertían los sueños de prosperidad en luchas desesperadas por la supervivencia. Fue en este paisaje de vulnerabilidad que el padre Murray Grayson estableció la Capilla del Sagrado Corazón en 1851. La desgastada estructura de madera se encontraba encaramada en una colina con vistas a un punto de parada natural a lo largo del sendero, un lugar donde los viajeros cansados a menudo se detenían para descansar sus bueyes y enterrar a sus muertos. Para los pioneros que pasaban por allí, la capilla representaba la providencia divina, un faro de esperanza en el desierto donde podían buscar consuelo espiritual y, si era necesario, un entierro cristiano adecuado para sus seres queridos. El padre Murray, un hombre alto y demacrado de unos 40 años, con penetrantes ojos grises y una voz que imponía respeto, había llegado al territorio de Oregón, afirmando ser un misionero viajero. Habló elocuentemente sobre su llamado a servir las necesidades espirituales de las familias que viajaban al oeste, y su conocimiento de las Escrituras parecía lo suficientemente genuino como para convencer incluso a los viajeros más escépticos. A su lado estaba su devota esposa, que tomó el nombre de Hermana Constanza, una mujer cuyo carácter amable y aparente conocimiento médico la hacían invaluable para las familias que luchaban con niños enfermos y parientes moribundos. El hermano Ezequiel, hermano menor de Murray, completó el trío que se convertiría en sinónimo de salvación y condenación. Mientras que Murray poseía la presencia imponente de un líder natural, Ezequiel era práctico, hábil con sus manos, conocedor del ganado y siempre dispuesto a ayudar a las familias con dificultades a reparar sus carros o cuidar a sus animales. Juntos, los tres crearon una imagen de caridad cristiana que atrajo a familias desesperadas como polillas a la llama. La capilla en sí era modesta pero bien mantenida, construida con madera local con un pequeño cementerio adyacente al edificio principal. En el interior, unos toscos bancos de madera estaban frente a un altar sencillo adornado con una cruz de madera que Murray afirmaba haber tallado él mismo. La característica más distintiva del edificio era su sótano inusualmente grande,
que según explicó Grayson era un lugar necesario para almacenar los suministros que tenían a mano para ayudar a los viajeros indigentes. La comunidad circundante era escasa, unas cuantas granjas dispersas y un pequeño puesto comercial a unas 15 millas al este. Este aislamiento fue útil para los Grayson, ya que significaba menos testigos de sus actividades y menos posibilidades de interferencia externa. Los colonos locales que conocieron a la familia generalmente hablaron bien de ellos, elogiando su generosidad y devoción cristiana. Después de todo, ¿quién más dedicaría su vida a atender a desconocidos moribundos en medio de la nada? Lo que hizo que los Grayson fueran particularmente efectivos fue su comprensión de las brutales realidades de los senderos. Sabían que cuando las familias llegaran a su destino, muchas estarían lidiando con enfermedades graves, escasez de suministros y el agotamiento psicológico propio de meses de dificultades. Se posicionaron como la respuesta a estos problemas, no solo guías espirituales, sino ayudantes prácticos que pudieran brindar atención médica, suministros e incluso refugio temporal a familias demasiado débiles para continuar de inmediato. La cuestión de la denominación nunca pareció importar mucho a las familias desesperadas. Ya fueran metodistas, bautistas, presbiterianos o de cualquier otra fe protestante, los Grayson adaptaron su enfoque en consecuencia. Moray conocía muy bien diversas tradiciones protestantes y podía citar las escrituras en el estilo que mejor reconfortara a su audiencia. Esta flexibilidad fue crucial en la frontera, donde las diferencias denominacionales a menudo quedaban relegadas a un segundo plano frente a la simple supervivencia. La primera desaparición registrada ocurrió el 23 de septiembre de 1852. Aunque los investigadores no reconstruirían la cronología hasta décadas después, la familia Morrison James, su esposa embarazada Elizabeth, sus 3 hijos pequeños y el anciano padre de Elizabeth habían estado viajando con una caravana que se había dispersado después de llegar al territorio de Oregón. Como muchas familias, decidieron seguir solos hacia su destino final, confiados de que podrían cubrir los kilómetros restantes sin la protección de un grupo más grande. Cuando el carro de Morrison sufrió una rotura de eje a solo 3 kilómetros de la capilla del Sagrado Corazón, pareció una intervención divina. Más tarde, James Morrison sería citado en los registros territoriales diciendo que la capilla parecía un regalo del Todopoderoso cuando la vio desde la cresta donde su carro se había averiado. El hermano Ezequiel, que parecía tener una extraña habilidad para aparecer justo cuando los viajeros más necesitaban ayuda, llegó al carro averiado pocas horas después del accidente. «Hermano», dijo Ezequiel con la cadencia lenta y mesurada que se convertiría en su marca registrada, «el Señor te ha colocado cerca de nuestra humilde capilla por una razón. La hermana Constance ha dado a luz a muchos bebés, y tu Elizabeth parece estar a punto de dar a luz en cualquier momento. El padre Moray consideraría un honor brindarte refugio mientras reparas tu carro y te preparas para la bendita llegada». La familia Morrison aceptó con gratitud la invitación y se mudó a la pequeña cabaña adyacente a la capilla que los Grayson mantenían precisamente para tales fines. Durante 3 días, todo pareció perfectamente normal. La hermana Constance atendió a Elizabeth con cariño, el hermano Ezekiel ayudó a James a reparar el carro y el padre Moray brindó consuelo espiritual a la ansiosa familia. Los niños jugaban en el patio de la capilla, mientras que el padre de Elizabeth, Samuel, descansaba sus huesos artríticos en la cómoda mecedora de la cabaña. Al 4.º día, las cosas empezaron a cambiar. El padre de Elizabeth fue el primero en enfermarse, quejándose de fuertes calambres estomacales y náuseas. La hermana Constance lo atribuyó al mareo del camino, un término general para las diversas dolencias que aquejaban a los viajeros, y comenzó a administrar lo que ella llamaba remedios benditos, que preparaba con hierbas y otros ingredientes guardados en el sótano de la capilla. «El Señor sana a través de la generosidad de la naturaleza», decía mientras preparaba sus brebajes, «pero a veces el cuerpo debe purgarse de toxinas antes de que la sanación pueda comenzar». A las pocas horas de tomar la medicina de la hermana Constance, la condición de Samuel empeoró drásticamente. Su piel adquirió un tono grisáceo. Respiraba con dificultad y comenzó a experimentar fuertes episodios de vómitos y diarrea. James Morrison, alarmado, preguntó si debían buscar ayuda en el puesto comercial del este, pero el padre Moray le aconsejó paciencia. «Hermano James», dijo el predicador colocando una mano tranquilizadora sobre el hombro del joven, «he visto esta enfermedad muchas veces en el camino. Debe seguir su curso.
Mover a Samuel ahora seguramente lo mataría. Debemos confiar en el tiempo del Señor y en los dones sanadores de la hermana Constance. Al sexto día, el pequeño Tommy Morrison, de 7 años, comenzó a mostrar síntomas similares a los de su hermana Mary, de 5. La hermana Constance trabajó incansablemente, preparando más remedios, administrando lo que ella llamaba tratamientos purificadores y manteniéndolo velatorio por los familiares, cada vez más enfermos. Para James y Elizabeth, aún sanos, pero exhaustos por cuidar a sus seres queridos, la mujer parecía una santa enviada por Dios para ayudarlos en su prueba. La verdad era mucho más siniestra. Los remedios benditos que la hermana Constance administraba con tanta aparente devoción contenían dosis cuidadosamente medidas de arsénico que los Grayson habían descubierto que se podía obtener de las operaciones mineras locales con el pretexto de controlar las plagas. Los síntomas, los calambres estomacales, las náuseas, la decoloración de la piel y la eventual insuficiencia orgánica imitaban a la perfección los de diversas enfermedades del sendero, lo que hacía que los asesinatos fueran prácticamente indetectables para los familiares afligidos que ya habían presenciado tanta muerte y sufrimiento durante su viaje al oeste. Samuel Morrison murió al 7º día, seguido de Tommy al 9º y Mary al 11º. Cada muerte fue acompañada por elaborados rituales cristianos realizados por el padre Moray, quien habló conmovedoramente sobre los difuntos uniéndose a su Padre Celestial y encontrando paz después de su sufrimiento terrenal. Los demás familiares, devastados por el dolor, pero agradecidos por el apoyo espiritual de los Grayson, nunca cuestionaron la rápida sucesión de muertes. Después, se sabía que familias enteras habían sucumbido a enfermedades en el camino. Lo que no sabían era que cada noche, después de que los afligidos sobrevivientes se agotaran llorando, el hermano Ezequiel revisaba sistemáticamente las posesiones de la familia, haciendo inventarios detallados de todo lo de valor. Los Morrison habían sido relativamente prósperos en Missouri, y su carreta contenía muebles finos, herramientas de calidad, reliquias familiares y una cantidad considerable de monedas de oro que James había cosido en bolsillos ocultos de su ropa. Al 12º día, el propio James Morrison comenzó a experimentar los síntomas reveladores. Elizabeth, ahora en las primeras etapas del parto y aterrorizada por perder a su esposo, a sus hijos y a su padre, le rogó a la hermana Constance que hiciera todo lo posible por salvarlo. La respuesta de la mujer sería recordada más tarde como particularmente escalofriante por quienes finalmente descubrieron la verdad. «Mi querida hija», dijo la hermana Constance, sosteniendo las manos temblorosas de Elizabeth. Algunas enfermedades son la manera en que Dios llama a sus hijos a casa. No debemos cuestionar su sabiduría, solo confiar en su misericordia. Tu esposo se reunirá con tus preciosos bebés en el paraíso, y tú criarás a tu nuevo hijo, sabiendo que tu familia te espera en la gloria. James Morrison murió el día 14, apenas horas antes de que Elizabeth Death diera a luz a un hijo que viviría solo lo suficiente para ser bautizado por el padre Moray. Cuando la propia Elizabeth sucumbió a la misma misteriosa enfermedad 3 días después, toda la familia Morrison había sido aniquilada en menos de 3 semanas. Para cualquier observador externo que hubiera preguntado sobre el destino de la familia, los Grayson tenían una explicación perfectamente razonable. Los Morrison habían llegado enfermos y exhaustos del camino, habían contraído una forma viril de disensión que a veces atacaba a familias enteras, y habían muerto a pesar de los mejores esfuerzos de los cuidadores cristianos, que habían arriesgado sus propias vidas para brindarles consuelo en sus últimas horas. El padre Moray les había dado sepultura cristiana en el cementerio de la capilla, y sus posesiones habían sido consagradas a la obra del Señor, un eufemismo para robo que sonaba apropiadamente piadoso. Pero la desaparición de la familia Morrison fue solo el comienzo. Los Grayson habían descubierto algo que transformaría sus vidas y aterrorizaría la ruta de Oregón durante los siguientes 36 años. El asesinato, cuando se ejecuta con suficiente planificación y justificación religiosa, puede ser extraordinariamente rentable. El éxito de su primera aniquilación familiar enseñó a los Grayson lecciones valiosas que darían forma a su metodología durante las décadas siguientes. Aprendieron que las familias aisladas eran blancos más fáciles que aquellas que viajaban en grupos, que la aparición gradual del envenenamiento por arsénico imitaba perfectamente las enfermedades comunes en los senderos y que su autoridad religiosa les daba una credibilidad casi ilimitada entre las personas desesperadas y afligidas que necesitaban a alguien a quien culpar además de Dios por su sufrimiento. Lo más importante es que descubrieron que la ruta de Oregón les proporcionaba un suministro infinito de víctimas que no extrañarían durante meses.
si es que alguna vez las extrañarían. A diferencia de las comunidades establecidas donde las desapariciones serían rápidamente detectadas e investigadas, el camino estaba lleno de familias transitorias cuyo paradero exacto era desconocido para sus familiares en el este. Es posible que una familia que desapareció en Oregón no pueda ponerse en contacto con sus seres queridos durante 6 meses o más. E incluso entonces, los peligros de la vida fronteriza proporcionaban innumerables explicaciones plausibles para su silencio. Los meses posteriores a los asesinatos de Morrison vieron a los Grayson perfeccionar sus operaciones. Con precisión metódica, establecieron patrones y procedimientos que les servirían a lo largo de los años. El hermano Ezequiel se convirtió en su explorador, recorriendo los senderos de acceso para identificar objetivos prometedores. Familias con riqueza evidente, aquellos que viajan solos o en grupos pequeños y especialmente aquellos que ya lidiaban con enfermedades o problemas mecánicos que los hacían vulnerables a las ofertas de ayuda. La hermana Constance desarrolló sus técnicas de envenenamiento, experimentando con diferentes dosis y métodos de administración para lograr la máxima efectividad manteniendo una negación plausible. Descubrió que el arsénico podía disfrazarse fácilmente en infusiones de hierbas, tinturas medicinales e incluso en vino de comunión, lo que hacía sencillo administrarlo a familias enteras bajo la apariencia de atención espiritual o médica. Mientras tanto, el padre Moray perfeccionó la manipulación psicológica que mantenía a las víctimas dóciles, incluso mientras sus seres queridos morían a su alrededor. Se convirtió en un experto en leer los antecedentes denominacionales de las personas y ajustar su enfoque teológico en consecuencia. Para las familias metodistas enfatizó la sanación divina y el poder de la oración. Para los presbiterianos se centró en la predestinación y el plan final de Dios. Para los bautistas enfatizó la salvación personal y la promesa de la reunión celestial. La capilla misma sufrió modificaciones sutiles para apoyar su empresa asesina. El sótano fue ampliado y dividido en secciones. Un área para almacenar las pertenencias de las víctimas, otra para preparar soluciones de arsénico y una tercera que servía como depósito de cadáveres temporal donde se podían guardar los cuerpos mientras los Grayson decidían los métodos de eliminación. También cavaron una serie de tumbas sin marcar en un bosquecillo de árboles detrás de la capilla, lugares que eventualmente albergarían los restos de cientos de sus víctimas. El invierno de 1852-1853 proporcionó a los Grayson tiempo valioso para planificar y prepararse para la temporada de matanza del año siguiente. Aprovecharon los meses en que el sendero estaba prácticamente vacío para revisar las posesiones de la familia Morrison y decidir qué conservar, qué vender y qué ocultar. También hicieron su primer contacto con comerciantes del mercado negro en los asentamientos más grandes de Oregón, estableciendo relaciones con hombres que no hacían preguntas sobre el origen de los bienes que compraban. El hermano Ezequiel demostró ser particularmente hábil en este aspecto de su operación. Su rostro honesto y sus modales directos lo hacían creíble cuando afirmaba estar vendiendo posesiones en nombre de familias que habían decidido regresar al este o habían muerto por causas naturales. Aprendió a distribuir sus ventas en múltiples comunidades y a dirigirse a distintos tipos de compradores para diferentes categorías de productos. Muebles finos y artículos para el hogar fueron entregados a colonos ricos que buscaban mejorar sus hogares. Se vendieron herramientas y equipos agrícolas a agricultores prácticos. Las joyas y los metales preciosos llegaron a manos de comerciantes que se especializaron en dichos artículos. En la primavera de 1853, los Grayson se habían transformado de asesinos aficionados en depredadores profesionales con un conocimiento sofisticado de su oficio. Habían resuelto los problemas prácticos de selección de víctimas, metodología del asesinato, eliminación de cadáveres y obtención de beneficios. Lo más importante es que habían creado una personalidad pública que los hacía prácticamente insospechados. La primavera de 1853 trajo consigo un renovado tráfico de senderos y nuevas oportunidades para la empresa familiar Grayson. Su segundo gran éxito llegó en mayo, cuando se encontraron con la familia Hoffman, inmigrantes alemanes que hablaban inglés limitado y viajaban con un carro lleno de posesiones valiosas, incluyendo finas herramientas de artesanía, textiles de calidad y una cantidad sustancial de monedas de oro que representaban los ahorros de toda su vida. Los Hoffman eran víctimas ideales en muchos sentidos. La barrera del idioma los hizo dependientes de los Grayson para comunicarse con otros viajeros. Sus costumbres extranjeras los hacían parecer exóticos y potencialmente sospechosos para otros usuarios del sendero, y su evidente riqueza los convertía en objetivos atractivos.
Además, su inglés limitado significaba que tenían menos probabilidades de comprender advertencias sutiles o de comunicar eficazmente sus preocupaciones a otros viajeros. El patriarca de la familia, Heinrich Hoffmann, era un hábil relojero que había traído sus herramientas y productos comerciales para establecer un negocio en Oregón. Su esposa, Greta, estaba embarazada de su cuarto hijo y sus 3 hijos existentes tenían entre 6 y 12 años, cuando los problemas mecánicos con su carro los obligaron a buscar ayuda cerca de la capilla del Sagrado Corazón. Los Grayson vieron otra oportunidad para perfeccionar su oficio mortal. Esta vez experimentaron con diferentes enfoques. En lugar de esperar a que la familia desarrollara una enfermedad natural, la hermana Constance comenzó a administrar pequeñas dosis de arsénico casi inmediatamente, disfrazadas de medicina preventiva para protegerse de las enfermedades del camino. Ella convenció a la familia de que la bendita protección que les ofrecía los mantendría saludables durante su periodo de recuperación. «Dios mío», dijo Heinrich en su inglés mal hablado cuando la hermana Constance le ofreció su medicina por primera vez. «Eres tan amable con los extraños. Dios te bendecirá por ayudarnos». «Dios ya nos ha bendecido», respondió la hermana Constanza con sinceridad practicada, al darnos la oportunidad de servir a sus hijos en sus momentos de necesidad. El asesinato de la familia Hoffmann tardó casi un mes en completarse, pero el plazo extendido permitió a los Grayson inventariar completamente sus posesiones y establecer planes detallados para deshacerse de las valiosas herramientas de fabricación de relojes y los bienes comerciales. También les dio tiempo para estudiar las rutinas y relaciones de la familia, conocimiento que resultaría valioso en sus futuras operaciones. A finales de 1853, los Grayson habían asesinado con éxito a 3 familias completas que sumaban un total de 16 personas y habían comenzado a ver su operación como un negocio que requería la misma planificación cuidadosa y atención a los detalles que cualquier otra empresa rentable. Comenzaron a llevar registros, no solo de las posesiones de sus víctimas, sino también de sus métodos, sus errores y sus éxitos. Estos registros, descubiertos décadas después en los compartimentos ocultos del sótano de la capilla, eventualmente proporcionarían a los investigadores una ventana horrorosa a la naturaleza sistemática de los crímenes de la familia Grayson. Escritos con la precisa letra del padre Moray, los libros de contabilidad contenían entradas detalladas de cada familia que asesinaron, incluidos nombres, fechas, posesiones tomadas, métodos de eliminación utilizados y ganancias obtenidas de la venta de bienes robados. Las entradas estaban escritas en un estilo frío y comercial que trataba las vidas humanas como artículos de inventario. Una entrada típica podría decir: Familia Morrison, 5 almas fallecidas, septiembre-octubre de 1852. Las posesiones incluían 2 monedas de oro, muebles, herramientas de calidad, cuerpos enterrados en la sección C de la arboleda. Beneficio estimado 400 toneladas. Método: arsénico mediante infusión medicinal. Duración: 17 días. Lecciones aprendidas. Se redujo la frecuencia de las dosis para extender el plazo y reducir las sospechas. A medida que se difundía la noticia de la labor caritativa de los Grayson por el camino, comenzaron a atraer víctimas que buscaban activamente su ayuda. Las familias que habían oído hablar de los buenos cristianos que ayudaban a los viajeros a veces buscaban específicamente la capilla del Sagrado Corazón. Caían directamente en la trampa que los Grayson habían tendido con tanto cuidado. El enfoque metódico de los Grayson para el asesinato en masa evolucionó significativamente durante su segundo año de operaciones. Habían aprendido de sus primeras experiencias que el éxito requería no solo técnicas de asesinato efectivas, sino también sistemas sofisticados para gestionar cada aspecto de su empresa letal. El padre Moray, con su mente analítica y sus dotes de liderazgo, comenzó a tratar su operación como un negocio que implicaba asesinatos, en lugar de una serie de operaciones aleatorias. Asesinatos. El verano de 1854 marcó un punto de inflexión en su metodología cuando se encontraron con la familia Weatherby de Tennessee. Charles Weatherby era un exoficial confederado que había decidido buscar fortuna en Oregón en lugar de reconstruir su plantación devastada por la guerra. Viajaba con su esposa Margaret, sus hijas gemelas Sarah y Susan, de 15 años, y el hermano menor de Margaret, David, un hábil herrero que había traído su equipo completo de herramientas profesionales. Sin embargo, lo que hizo significativo el caso Weatherby no fue solo su riqueza. Charles había convertido la mayor parte de sus bienes restantes en monedas de oro y joyas que guardaba ocultas en un compartimento especialmente construido en su carro.
también su inteligencia y sospecha natural. Charles había sido un oficial militar, entrenado para observar detalles y evaluar amenazas. Margaret era una mujer culta que había leído mucho sobre los peligros del sendero y era naturalmente cautelosa al confiar en extraños. Cuando el carro de los Weatherby tuvo problemas con las ruedas cerca de la capilla, Charles inicialmente se resistió a las ofertas de ayuda de los Grayson. Había oído historias de viajeros que habían aceptado ayuda de extraños y nunca más fueron vistos, y algo sobre el lugar aislado y la oportunidad del momento. La aparición del hermano Ezequiel lo inquietó. «Aprecio su caridad cristiana», le dijo Charles al padre Murray durante su primera reunión, «pero tenemos las habilidades y las herramientas para encargarnos de nuestras propias reparaciones. Nos iremos directamente». Sin embargo, el padre Murray se había vuelto experto en leer a la gente y adaptar su enfoque en consecuencia. En lugar de insistir, se retiró con elegancia, mencionando con indiferencia que la hermana Constance había mencionado haber visto señales de enfermedad en la zona, posiblemente cólera o disidencia, y sugiriendo que la familia podría considerar quedarse, pero hasta que estuvieran seguros de que ninguno de ellos había estado expuesto. «Por supuesto, hermano Charles», dijo Murray con aparente comprensión, «un hombre sabio protege a su familia, pero me sentiría negligente en mi deber cristiano si no mencionara que la hermana Constance ha estado tratando varios casos de fiebre del sendero en las últimas semanas. Los síntomas pueden tardar en manifestarse, y viajar estando infectado puede propagar la enfermedad y debilitar las defensas del cuerpo». La mención de la enfermedad tuvo exactamente el efecto que Murray pretendía. Margaret Weatherby, ya agotada tras meses de vida en el sendero y preocupada por la salud de su hija, les hizo reconsiderar su rápida partida. Cuando el joven David presentó una fiebre leve al día siguiente, una fiebre que, según la hermana Constance, era un síntoma temprano de la enfermedad regional, la resistencia de la familia se desmoronó. «Quizás», sugirió Margaret a su esposo, «deberíamos aceptar su oferta de refugio solo hasta que estemos seguros de que David no está gravemente enfermo». Charles aceptó a regañadientes, pero su entrenamiento militar le obligaba a mantener un nivel de alerta que suponía un reto para los Grayson. A diferencia de sus víctimas anteriores, que se habían mostrado desesperadas y agradecidas, Charles observaba todo con ojos calculadores y hacía preguntas directas sobre los antecedentes de la familia y el destino de otros viajeros que habían buscado su ayuda. Los Grayson se adaptaron, proporcionándole historias cuidadosamente elaboradas sobre el éxito de su trato con familias anteriores. Le mostraron el cementerio de la capilla, señalando tumbas que, según afirmaban, pertenecían a viajeros que habían llegado ya moribundos y habían recibido un entierro cristiano digno. Incluso le presentaron cartas testimoniales, documentos falsificados supuestamente escritos por familias agradecidas que se habían recuperado de enfermedades graves y habían continuado sanos y salvos hacia sus destinos. «Hermano Charles», dijo el padre Murray una noche mientras estaban sentados en la capilla, «Porche, entiendo tu cautela. Un hombre que ha servido su país aprende a confiar con cautela. Pero piensa en esto. Si hubiéramos querido hacerte daño, no habríamos actuado ya. No habríamos elegido blancos más fáciles que un soldado entrenado con armas y ojos vigilantes». La manipulación psicológica fue sutil pero efectiva. Al reconocer las sospechas de Charles y su pasado militar, Murray lo hizo sentir respetado e inteligente. Al señalar que sería un blanco difícil, el predicador hizo que la idea de ser el objetivo pareciera menos probable. Y lo más importante, al demostrar una aparente franqueza y honestidad, gradualmente bajó las defensas de Charles. ¡Qué bien! Los asesinatos reales de la familia Weatherby tardaron casi 6 semanas en completarse, lo que representa el plazo más largo que los Grayson habían intentado hasta entonces. La hermana Constance comenzó con dosis extremadamente pequeñas de arsénico administradas a través del agua que, según ella, había sido bendecida para la curación y recomendada para prevenir la propagación de enfermedades. Las dosis eran tan pequeñas que los síntomas se desarrollaron muy gradualmente, pareciendo una enfermedad natural en lugar de un envenenamiento. David, el miembro más joven y físicamente más débil de la familia, sucumbió. Primero, su muerte pareció confirmar las advertencias de la hermana Constance sobre la enfermedad regional, y la gratitud de la familia por sus cuidados durante sus últimos días los hizo confiar aún más en sus conocimientos médicos. Margaret fue la siguiente, desarrollando síntomas que la hermana Constance atribuyó a la tensión de cuidar a David durante su enfermedad. Charles, entrenado para analizar situaciones de campo de batalla, comenzó a notar patrones que lo perturbaban.
El hecho de que él y sus hijas se mantuvieran sanos mientras los demás enfermaban, la naturaleza peculiar de los síntomas y la presencia constante de Grayson durante los peores momentos de la enfermedad de cada miembro de la familia contribuyeron a una creciente sensación de inquietud. Sus sospechas llegaron a un punto crítico cuando descubrió a su hermano Ezekiel examinando el contenido de su carromato una noche tarde. Al ser confrontado, Ezekiel afirmó que había estado comprobando que sus pertenencias estuvieran seguras y que ningún animal salvaje hubiera entrado en sus provisiones. La explicación era plausible, pero el instinto de Charles le decía lo contrario. «Margaret», le dijo a su esposa moribunda a la mañana siguiente, «creo que tenemos que irnos de aquí. Algo no anda bien aquí». Pero Margaret estaba demasiado débil para viajar y moverla probablemente la habría matado. Charles se encontró atrapado entre sus crecientes sospechas y el amor por su familia. No podía abandonar a su esposa moribunda, pero tampoco podía quitarse de encima la sensación de que quedarse los condenaría a todos. La resolución llegó cuando Charles hizo un descubrimiento que confirmó sus peores temores. Mientras buscaba suministros médicos en el sótano de la capilla, se topó con un compartimento oculto que contenía pertenencias que claramente pertenecían a otros viajeros. Artículos demasiado personales y valiosos para haber sido abandonados voluntariamente por sus dueños. Entre las posesiones ocultas encontró una muñeca de niña que mostraba signos de propiedad reciente, un reloj de bolsillo grabado con un nombre que no reconoció y, lo más incriminatorio de todo, una carta dirigida a alguien en Oregon City con fecha reciente, pero que obviamente nunca había sido enviada. La carta, escrita a mano por una mujer, describía su llegada sana y salva a una capilla y agradecía a Dios por la bondad de la familia cristiana que cuidaba a sus hijos enfermos. Charles se dio cuenta de que había descubierto pruebas de asesinatos anteriores y que su familia estaba siendo envenenada sistemáticamente por quienes afirmaban salvarlos. Pero se dio cuenta demasiado tarde. Margaret murió esa noche y él despertó a la mañana siguiente con los mismos síntomas que habían precedido la muerte de cada miembro de la familia. Lo que Charles no sabía era que los Grayson lo habían estado observando atentamente. Habían notado sus crecientes sospechas y habían decidido acelerar su envenenamiento antes de que pudiera actuar según sus preocupaciones. El padre Moray había ingerido una dosis masiva de arsénico en la cena de Charles, asegurándose de que el exsoldado estuviera demasiado débil como para representar una amenaza. Mientras Charles agonizaba con sus hijas gemelas a su lado, intentó desesperadamente advertirles sobre la verdadera naturaleza de los Grayson, pero sus palabras fueron desestimadas como divagaciones de una mente febril, y las chicas siguieron confiando en quienes las asesinaban lentamente. El caso Weatherby enseñó a los Grayson varias lecciones importantes. Primero, que las víctimas inteligentes y suspicaces requerían técnicas de manipulación más sofisticadas. Segundo, que extender la cronología del asesinato, aunque más arriesgado, en realidad hacía sus crímenes más creíbles y rentables. En tercer lugar, necesitaban mejores métodos para detectar y gestionar a las víctimas que sospecharan de sus actividades. Más importante aún, el caso demostró que incluso personas entrenadas e inteligentes podían ser engañadas y asesinadas con éxito si se aplicaban las técnicas psicológicas adecuadas con suficiente paciencia y habilidad. Esta constatación les dio a los Grayson la confianza para centrarse en familias cada vez más ricas y prominentes, sabiendo que sus métodos podían vencer incluso a los viajeros más cuidadosos y desconfiados. El descubrimiento de pruebas de asesinatos anteriores en el sótano de la capilla también condujo a mejoras en sus procedimientos de eliminación de pruebas. Comenzaron a quemar objetos personales que pudieran identificar a las víctimas, a fundir joyas y metales preciosos para eliminar las marcas de identificación y a crear escondites más sofisticados para las posesiones que pretendían conservar o vender posteriormente. A finales de 1854, los Grayson habían asesinado a 23 personas de 7 familias, y su operación se había convertido en una sofisticada empresa criminal que generaba importantes beneficios manteniendo un secreto absoluto. También habían comenzado a verse a sí mismos no como criminales, sino como instrumentos de la voluntad divina, que eran recompensados por su servicio al permitirles prosperar gracias a las posesiones de sus víctimas. El año 1855 marcó un punto de inflexión crucial en la carrera criminal de los Grayson. Se enfrentó a su primer gran desafío: la supervivencia de una víctima que había presenciado lo suficiente como para exponer toda su operación. El incidente comenzó, como era habitual, con la llegada de la familia Patterson desde Ohio.
pero terminaría con los Grayson enfrentando la aterradora posibilidad de ser descubiertos y la necesidad de tomar decisiones desesperadas sobre su futuro. Thomas Patterson era un comerciante exitoso que había liquidado su negocio en Ohio para buscar oportunidades en la creciente economía de Oregón. Viajaba con su esposa Emily, sus 4 hijos de entre 8 y 16 años, y la hermana de Emily, Catherine, una mujer soltera de unos 30 años, quien era la maestra y cuidadora de la familia. Lo que hacía a la familia Patterson particularmente atractiva para los Grayson no era solo su evidente riqueza. Thomas había convertido los activos de su negocio en oro y billetes fácilmente transportables, sino también su aparente respetabilidad y la probabilidad de que su desaparición fuera finalmente detectada por socios comerciales tanto en Ohio como en Oregón. La caravana familiar se había dispersado cerca de las Montañas Azules y viajaban solos cuando se encontraron con su hermano Ezequiel, a aproximadamente 8 kilómetros de la Capilla del Sagrado Corazón. Su carreta no se había averiado y ninguno de los miembros de la familia estaba visiblemente enfermo, pero Ezequiel había aprendido a crear oportunidades en lugar de simplemente esperar a que se presentaran. «Buenas tardes, hermano», gritó Ezequiel al acercarse a la carreta de los Patterson. «No pude evitar fijarme en su excelente yunta de bueyes. Eso es ganado de calidad. ¿No estarían interesados en intercambiar algunos suministros nuevos? Mantenemos un buen stock en la capilla que está justo más adelante». Thomas Patterson era un astuto hombre de negocios que había aprendido a evaluar las ofertas cuidadosamente antes de tomar decisiones. Le interesaba la posibilidad de obtener nuevos suministros, pero algo en el comportamiento de Ezequiel, quizás demasiado amistoso, demasiado ansioso, lo hacía cauteloso. «Agradecemos la oferta», respondió Thomas, «pero estamos bien abastecidos para el resto del viaje. Nos iremos directamente». Ezequiel, sin embargo, se había preparado para esta respuesta. «Claro, pero me pregunto si podría mencionar algo que podría ahorrarle a su familia muchos problemas, hermana Constance. Es nuestra médica. Ha estado tratando varios casos de fiebre de montaña en las últimas semanas, un asunto desagradable que se propaga gradualmente, y para cuando la gente se da cuenta de que está enferma, está demasiado débil para viajar con seguridad». La mención de la enfermedad tuvo el efecto deseado en Emily Patterson, quien inmediatamente comenzó a preocuparse por la salud de sus hijos. «¿Fiebre de montaña?», preguntó. «No hemos oído nada sobre la enfermedad en la zona». «Bueno, señora», dijo Ezequiel con fingida preocupación, «no es algo de lo que a la gente le guste hablar. Malo para el negocio, si sabes a qué me refiero. Pero la hermana Constanza tiene remedios que pueden prevenirlo si se administran antes de que aparezcan los síntomas. Quizás valga la pena pasar por la capilla solo para que examinen a tu familia». Thomas seguía escéptico, pero el instinto maternal de Emily se había activado. La idea de que sus hijos pudieran estar expuestos a una enfermedad peligrosa sin que ella lo supiera era aterradora, y la posibilidad de prevención era demasiado valiosa como para ignorarla. «Thomas», dijo en voz baja, «quizás deberíamos al menos hablar con esta médica. Si hay enfermedades en la zona, ¿no deberíamos tomar precauciones?». De mala gana, Thomas aceptó visitar la capilla, diciéndose a sí mismo que simplemente obtendrían información sobre la supuesta enfermedad y luego continuarían su viaje. No tenía forma de saber que esta decisión conduciría a la experiencia más desgarradora de su vida y a la casi destrucción de toda su familia. Los Grayson recibieron a la familia Patterson con su habitual combinación de calidez cristiana y manipulación sutil. El padre Murray impresionó a Thomas con su conocimiento de los negocios y su aparente familiaridad con las condiciones comerciales de Oregón. La hermana Constance encantó a Emily con su manera gentil y su evidente afecto por los niños. El hermano Ezequiel entretuvo a los niños de Patterson con historias de la vida fronteriza y demostraciones de sus diversas habilidades prácticas. A las pocas horas de su llegada, la familia acordó pasar la noche en la capilla para permitir que la hermana Constance examinara a todos en busca de signos de fiebre de montaña. Como era de esperar, el examen reveló que varios miembros de la familia mostraron síntomas tempranos que requerían tratamiento inmediato con los remedios preventivos de la hermana Constance. Catherine Patterson, la hermana de Emily, fue la primera en recibir tratamiento. Como mujer soltera y sin hijos propios, había dedicado su vida a cuidar de la familia de su hermana y estaba especialmente preocupada por la salud de los niños. Ella aceptó con entusiasmo la medicina de la hermana Constanza y animó a los demás a hacer lo mismo. Pero Catherine también era el miembro más observador de la familia y poseía una mente naturalmente analítica
que le hacía notar detalles que otros podrían pasar por alto. En la segunda noche de su estadía, observó al hermano Ezequiel haciendo lo que parecía ser un inventario cuidadoso del contenido de su carro. Cuando le mencionó esto a la hermana Constance, la mujer mayor lo descartó como una preocupación rutinaria por su seguridad. El hermano Ezequiel revisa todas las posesiones de nuestros invitados. La hermana Constance explicó: hemos tenido problemas con robos en el pasado y queremos asegurarnos de que no falte nada mientras las familias estén bajo nuestro cuidado. La explicación parecía razonable, pero Catherine seguía notando pequeños detalles que la inquietaban. La forma en que los ojos del padre Moray se detuvieron en el reloj de oro de Thomas. El hecho de que la hermana Constanza siempre preparaba sus medicinas en privado, sin permitir nunca que nadie observara el proceso. La peculiar coincidencia de que cada miembro de la familia que recibió tratamiento parecía desarrollar síntomas que requerían tratamiento adicional. Las sospechas de Catherine llegaron a un punto crítico el cuarto día, cuando descubrió que la hermana Constance añadía un polvo blanco a la medicina destinada al joven Timothy Patterson, el hijo menor de la familia. Cuando Catalina preguntó sobre el polvo, la hermana Constanza afirmó que era sal bendita que mejoraba las propiedades curativas de las hierbas. Pero Catherine había crecido en Ohio, donde su padre había sido farmacéutico, y reconoció que el aspecto cristalino del polvo no era compatible con la sal común. Más importante aún, notó que la hermana Constance se ponía nerviosa y a la defensiva cuando la preguntaban sobre sus métodos, algo muy diferente de la serena confianza que solía mostrar. Esa noche, Catherine tomó una decisión que salvaría su vida y la de los miembros sobrevivientes de su familia. En lugar de tomar la medicina prescrita, fingió beberla mientras en realidad la escupía en un pañuelo. También logró convencer al joven Timothy de hacer lo mismo, diciéndole que era un juego que podían jugar juntos. Los resultados fueron dramáticos y aterradores. Mientras Thomas, Emily y los 3 niños mayores continuaban debilitándose por los tratamientos, Catherine y Timothy se mantuvieron saludables. Más importante aún, Catherine comenzó a notar que los miembros de la familia más enfermos eran aquellos que habían seguido más el régimen médico de la hermana Constance. Al 6º día, 2 de los niños de Patterson habían muerto y Thomas estaba claramente muriendo. Emily, aunque débil, todavía estaba consciente y lo suficientemente alerta como para tener una conversación con su hermana. Fue durante esta conversación que Catherine tomó la decisión de compartir sus sospechas. Emily susurró: creo que esta gente nos está envenenando. Creo que están matando a nuestra familia. La reacción inicial de Emily fue de incredulidad y enojo. La idea de que la amable familia cristiana que los había cuidado pudiera ser una familia de asesinos parecía imposible. Pero a medida que Catherine explicaba sus observaciones y el patrón de síntomas, Emily comenzó a ver la horrible verdad. ¿Qué podemos hacer?, Emily preguntó. Thomas se está muriendo. Los niños están muriendo. Y estamos demasiado débiles para viajar. Catalina se había estado preparando para esta pregunta. Tenemos que irnos de aquí, aunque nos cueste la vida. Quedarnos aquí definitivamente nos matará. Y tenemos que llevarnos a Timoteo. Él es el único que no ha estado tomando la medicina. El plan de escape que ideó Catherine era desesperado y peligroso, pero representaba su única oportunidad de supervivencia. Esperó hasta las primeras horas de la mañana, cuando los Grayson estaban dormidos, y luego ayudó a Emily y Timothy a salir de la cabaña. Thomas estaba demasiado débil para moverse y los niños mayores estaban inconscientes, pero Catherine tomó la agonizante decisión de dejarlos atrás en lugar de arriesgar las vidas de aquellos que aún podrían salvarse. Los 3 supervivientes se dirigieron al carro familiar donde Catherine había escondido parte de su oro y suministros esenciales. Pero cuando se disponían a partir, oyeron pasos que se acercaban desde la capilla. El padre Moray, aparentemente alertado por algún ruido, vino a investigar. «Rápido», susurró Catherine. «Escóndete en la parte trasera del carro, debajo de la lona. No hagas ruido, pase lo que pase». El padre Moray encontró a Catherine parada junto al carro y su reacción confirmó sus peores temores. En lugar de mostrar preocupación por un miembro de la familia que podría estar sonámbulo o confundido por una enfermedad, su expresión era fría y calculadora. «Hermana Catalina», dijo en voz baja, «deberías estar descansando. La fiebre de la montaña puede causar confusión y mal juicio». «No pude dormir», respondió Catherine, tratando de mantener la voz firme. Estaba preocupada por Thomas y los niños. Moray la estudió durante un largo momento y Catherine se dio cuenta de que estaba evaluando si había descubierto su secreto.
La tensión se extendía entre ellos como un alambre de púas, cada uno esperando que el otro revelara sus intenciones. Quizás, dijo Moray finalmente, la hermana Constance debería prepararte un remedio más fuerte, algo que te ayude a descansar más tranquilamente. Catherine comprendió que él proponía matarla de inmediato, en lugar de esperar a que el envenenamiento gradual hiciera efecto. Es muy considerado, dijo, pero creo que primero intentaré dormir naturalmente. Me temo que debo insistir, respondió Moray, y su mano se movió hacia algo oculto bajo su abrigo. Lo que sucedió después atormentaría a Catherine Patterson por el resto de su vida. Mientras Moray se acercaba a Mena, Auya, aparentemente con la intención de obligarla a regresar a la cabaña, Emily Patterson emergió de detrás de la carreta. A pesar de su debilidad por el veneno, había logrado armarse con la pistola de Thomas. «Aléjate de mi hermana», dijo Emily con voz débil pero decidida. Moray se giró hacia esta nueva amenaza, y en ese momento de distracción Catherine agarró una pesada herramienta de hierro de la carreta y lo golpeó en la cabeza. El golpe no fue mortal, pero lo aturdió lo suficiente como para que las dos mujeres y el niño comenzaran su desesperada huida. La carreta se alejó de la capilla del Sagrado Corazón justo cuando el hermano Ezequiel salía del edificio principal, alertado por la conmoción. Lo último que Catherine vio mientras huían fue a Ezequiel corriendo hacia la cabaña donde el resto de su familia agonizaba, probablemente para terminar lo que el veneno había comenzado. La huida fue una pesadilla de miedo, agotamiento y dolor. Emily, debilitada por semanas de envenenamiento, apenas podía permanecer consciente, dejando a Catherine al volante de la carreta mientras cuidaba de Timothy y vigilaba a los perseguidores. No tenían una idea clara de a dónde se dirigían, solo la desesperada certeza de que debían buscar ayuda antes de que los Grayson los atraparan, o el veneno podría cobrarle la vida a Emily. Durante 3 días viajaron por territorio desconocido, siguiendo lo que parecían ser antiguos senderos de caza y con la esperanza de encontrar otros viajeros o asentamientos. Timothy, traumatizado por la pérdida de su familia y la aterradora huida, apenas hablaba. Emily perdía la conciencia de forma intermitente, a veces llamando a sus hijos y esposo muertos. Al 4.º día, se encontraron con una patrulla militar de Fort Dales, soldados que investigaban informes de actividad indígena en la zona. La historia de Catherine sobre el asesinato y envenenamiento en la capilla del Sagrado Corazón fue tan extraordinaria que el líder de la patrulla inicialmente asumió que deliraba por una enfermedad o un trauma. Pero Catherine había traído pruebas, un frasco de la medicina de la hermana Constance que había guardado, muestras del polvo blanco que había visto añadir a los tratamientos y varios artículos de su carro que había observado al hermano Ezequiel examinando con recelo. Y lo más importante, tenía a Emily como testigo. Y aunque Emily apenas podía articular palabra, sus síntomas coincidían con envenenamiento por arsénico. La investigación militar subsiguiente expondría el verdadero alcance de los crímenes de los Grayson, pero también revelaría que los 3 miembros de la familia habían escapado justo a tiempo. Cuando los soldados llegaron a la capilla del Sagrado Corazón, encontraron a Thomas Patterson y a sus 3 hijos mayores muertos, con claros signos de envenenamiento por arsénico en sus cuerpos. Los Grayson habían desaparecido, llevándose consigo la mayoría de las pertenencias robadas que estaban escondidas en el sótano de la capilla. El descubrimiento de los almacenes del sótano proporcionó a los investigadores un primer vistazo a la naturaleza sistemática de los asesinatos de los Grayson. Compartimentos ocultos contenían pertenencias de docenas de familias, cuidadosamente clasificadas y catalogadas. Lo más impactante de todo fueron los detallados registros que el padre Moray había mantenido, documentando el asesinato de cada familia con la fría precisión de un libro de contabilidad. Los registros revelaron que la familia Patterson había sido la 37ª víctima prevista de los Grayson, Grupo Grayson, y que en menos de 3 años habían asesinado a más de 150 personas. Las entradas describían no solo los asesinatos en sí, sino también las ganancias obtenidas con la venta de bienes robados y las lecciones aprendidas de cada operación exitosa. La supervivencia y el testimonio de Catherine Patterson marcaron el principio del fin de la empresa familiar Grayson, pero las autoridades tardarían años en comprender plenamente el alcance de sus crímenes y localizar a los perpetradores. Mientras tanto, el conocimiento de que tal maldad pudiera esconderse tras una fachada de caridad cristiana conmocionó a las comunidades de los senderos y cambió fundamentalmente la forma en que los viajeros se acercaban a los desconocidos que les ofrecían ayuda. El impacto psicológico en los 3 sobrevivientes fue devastador y permanente.
Emily Patterson nunca se recuperó por completo del envenenamiento por arsénico y murió al año de su escape. Su cuerpo estaba demasiado dañado por los tratamientos tóxicos como para sobrevivir. Timothy llegó a la edad adulta, con las cicatrices del trauma de su infancia. Nunca pudo confiar en las autoridades religiosas y sufría pesadillas sobre la capilla y la muerte de sus familiares. Catherine Patterson se obsesionó con exponer a los Grayson de los EAU y asegurarse de que enfrentaran la justicia por sus actos, crímenes. Prestó testimonio ante investigadores militares, autoridades territoriales y, finalmente, alguaciles federales, convirtiéndose en la principal testigo cuya supervivencia hizo posible el procesamiento. Sus detallados recuerdos de la metodología de la familia y el contenido de sus registros secretos resultarían cruciales para comprender el alcance total de su actividad criminal. Pero los Grayson no se habían quedado de brazos cruzados durante su escape de la capilla del Sagrado Corazón. Con años de experiencia en ocultar sus huellas y los sustanciales recursos financieros acumulados gracias a sus víctimas, se habían preparado para la posibilidad de ser descubiertos y habían desarrollado planes de contingencia para continuar sus operaciones en nuevos lugares. La búsqueda de la familia Grayson comenzó en serio en el otoño de 1855, pero los fugitivos contaban con varias ventajas cruciales que les permitieron a Orton evadir la captura durante casi 2 años. Poseían un conocimiento detallado de áreas remotas en todo el territorio de Oregón, sustanciales recursos financieros gracias a sus años de asesinatos y robos, y lo más importante, la capacidad de crear nuevas identidades y establecerse en comunidades donde su pasado era desconocido. El alguacil federal William Harris, asignado para dirigir la investigación, enfrentó desafíos sin precedentes. Los Grayson no eran delincuentes comunes que habían cometido un solo crimen y habían huido. Eran asesinos organizados que habían operado con éxito durante años explotando la confianza y la vulnerabilidad de sus víctimas. Su fachada religiosa había sido tan convincente que muchas personas que los habían conocido se negaban a creer que fueran capaces de asesinar. «Estos no son hombres desesperados que mataron en un momento de pasión», escribió Marshall Harris en su informe oficial. «Son depredadores calculadores que convirtieron el asesinato en un negocio. Saben cómo manipular la fe y la caridad de la gente con fines malvados, y tienen los recursos y la inteligencia para reinventarse cuando es necesario». El avance en la investigación se produjo en la primavera de 1857, cuando las autoridades de California reportaron actividades sospechosas en una remota estación misionera cerca de la frontera entre Oregón y California. La misión de la Divina Misericordia había aparecido repentinamente en un lugar que proporcionaba acceso a múltiples rutas de caravanas, y los viajeros que se detenían allí en busca de ayuda, según se informaba, desaparecían en circunstancias misteriosas. La misión estaba dirigida por un hombre que se hacía llamar Padre Benedict Morrison y sus 2 asistentes, la hermana Mary Morrison y el hermano Thomas Morrison. Para los observadores casuales parecían ser una familia religiosa dedicada que brindaba servicios caritativos a los viajeros necesitados. Pero Marshall Harris reconoció el patrón operativo a partir del testimonio de Catherine Patterson y las pruebas encontradas en la capilla del Sagrado Corazón. La ubicación de la misión se eligió estratégicamente para interceptar a las familias que viajaban entre Oregón y California, grupos que a menudo se encontraban aislados, exhaustos y vulnerables a las ofertas de ayuda. El edificio en sí era más grande que la capilla original, con sótanos ampliados y múltiples dependencias que podrían cumplir diversos propósitos en una operación de asesinato y robo. Más significativamente, las autoridades locales del norte de California habían recibido informes de familias desaparecidas que coincidían con el perfil de víctima preferido de los Grayson. Las familias adineradas que viajaban solas o en grupos pequeños buscaban ayuda en la misión y luego simplemente desaparecían, sin dejar rastro de sus destinos previstos ni de su paradero actual. El alguacil Harris reunió a un equipo de agentes federales y militares para investigar la misión, pero estaba decidido a no repetir el error que había permitido que los Grayson escaparan de la capilla del Sagrado Corazón. Esta vez, la estrategia se planificaría y ejecutaría cuidadosamente para evitar que los sospechosos huyeran o destruyeran pruebas. El equipo de investigación pasó varias semanas vigilando la misión desde posiciones ocultas en las colinas circundantes. Lo que observaron confirmó su peor sospechas. La familia Morrison era en efecto la familia Grayson, y no solo habían reanudado sus actividades asesinas, sino que habían perfeccionado sus métodos basándose en su experiencia previa.
Durante el periodo de vigilancia, los agentes presenciaron la llegada de la familia Henderson, procedente de Missouri, una próspera familia de agricultores con 4 hijos que viajaban a California para establecerse. La carreta familiar estaba cargada con maquinaria agrícola, enseres domésticos y lo que parecían ser importantes recursos financieros. El trato de los Grayson con la familia Henderson siguió su patrón establecido con una precisión inquietante. El padre Moray, que ahora se hacía llamar Padre Benedict, recibió a la familia con aparente calidez e inmediatamente comenzó a evaluar su riqueza y vulnerabilidad. La hermana Constance, usando el nombre de hermana Mary, identificó rápidamente qué miembros de la familia podrían ser más susceptibles a su tratamiento médico. El hermano Ezekiel, ahora hermano Thomas, comenzó a evaluar sus posesiones y transporte, pero el equipo de vigilancia también observó nuevos elementos en la operación de los Grayson que demostraban cómo habían evolucionado sus métodos. Habían reclutado a varios cómplices, hombres locales que se hacían pasar por comerciantes y exploradores legítimos, pero que en realidad servían como vigías y asistentes en proceso de asesinato. También habían desarrollado técnicas más sofisticadas para deshacerse de los cadáveres y ocultar pruebas. Lo más escalofriante de todo fue que los agentes observaron a los Grayson probando diferentes enfoques para la aniquilación familiar. En lugar de depender únicamente del envenenamiento gradual con arsénico, experimentaron con métodos de acción más rápida que podían eliminar a familias enteras en cuestión de días en lugar de semanas. Al parecer, habían concluido que su cronología anterior era demasiado arriesgada y que los asesinatos más rápidos tendrían menos probabilidades de atraer la atención. Marshall Harris se enfrentó a un terrible dilema al ver cómo la familia Henderson caía en la trampa de los Grayson. Intervenir de inmediato podría salvar a la familia Henderson, pero también permitiría a los Grayson escapar de nuevo, posiblemente para reanudar sus actividades en otro lugar. Esperar más pruebas podría proporcionar las pruebas necesarias para un procesamiento exitoso, pero casi con seguridad resultaría en la muerte de personas inocentes. La decisión fue tomada por él cuando uno de sus agentes observó al hermano Ezekiel administrando lo que parecía ser una gran dosis de veneno al hijo menor de los Henderson. El niño, que había estado sano y activo esa mañana, de repente enfermó gravemente después de beber leche que Ezekiel le había entregado personalmente. Él. «Nos movemos ahora», dijo Harris a su equipo. «No podemos dejar que otra familia muera mientras reunimos pruebas». El asalto a la misión de la Divina Misericordia comenzó al amanecer del 15 de junio de 1857, casi 2 años después de la fuga de los Grayson de la Capilla del Sagrado Corazón. Agentes federales y militares rodearon el complejo mientras la familia aún dormía, impidiendo cualquier posibilidad de escape o destrucción de pruebas. Lo que encontraron dentro de los edificios de la misión superó incluso sus peores expectativas. Los sótanos contenían pertenencias de al menos 20 familias, mucho más de lo que se pudo haber acumulado durante la breve estancia de los Grayson en ese lugar. Compartimentos ocultos revelaban registros detallados de asesinatos cometidos no solo en Oregón y California, sino también en otros territorios donde la familia aparentemente había operado antes de establecer su base en Oregón. Los registros presentaban un panorama de actividad criminal que abarcaba más de una década y varios estados. Los Grayson habían estado asesinando viajeros y robando sus pertenencias desde al menos 1840, moviéndose de un lugar a otro según las circunstancias y dejando tras de sí un rastro de muerte que los investigadores apenas comenzaban a comprender. Padre, los diarios de Moray contenían anotaciones que revelaban la evolución psicológica de las actividades criminales de la familia. Las primeras anotaciones mostraban cierta evidencia de culpa y justificación religiosa para sus acciones, con Moray convenciéndose a sí mismo de que estaba brindando misericordia a los viajeros que sufrían mientras Dios lo recompensaba por su labor caritativa. Pero las anotaciones posteriores demostraban un completo abandono de cualquier consideración moral. Los asesinatos se describían puramente en términos de beneficio y eficiencia, con un análisis detallado de qué métodos producían los mejores resultados y qué tipos de víctimas ofrecían las mayores recompensas. Los diarios se leían como los registros comerciales de una empresa particularmente exitosa, con las vidas humanas reducidas a artículos de inventario y el asesinato tratado como un procedimiento operativo rutinario. Lo más inquietante de todo eran las anotaciones que describían los planes futuros de la familia,
Moray había estado desarrollando planes para expandir sus operaciones e incluir múltiples ubicaciones con diferentes miembros de la familia, dirigiendo sitios de asesinato separados a lo largo de diversas rutas de viaje. También había estado experimentando con formas de matar a grupos más grandes de personas simultáneamente, aparentemente motivado por la ineficiencia de asesinar a las familias una por una. La captura de la familia Henderson en las primeras etapas del envenenamiento permitió a los investigadores salvar sus vidas y obtener testimonio de primera mano sobre los métodos de Grayson. James Henderson, el patriarca de la familia, proporcionó relatos detallados de cómo la familia había sido manipulada y cómo el proceso de envenenamiento se había disfrazado de tratamiento médico. Parecían ángeles enviados por Dios. Henderson declaró a los investigadores: "La hermana Mary fue tan amable con nuestros hijos, tan experta en el tratamiento de enfermedades". El padre Benedicto habló con tanta autoridad sobre las Escrituras y la voluntad de Dios. Si alguien me hubiera dicho que eran asesinos, les habría llamado locos. Las técnicas de manipulación psicológica que emplearon los Grayson fueron lo suficientemente sofisticadas como para engañar a personas inteligentes y educadas que habían sido específicamente advertidas sobre los peligros de confiar en extraños en el camino. Su autoridad religiosa, combinada con sus aparentes conocimientos médicos y genuinas acciones caritativas, crearon una fachada que era casi imposible de penetrar hasta que era demasiado tarde. La hermana Constance, cuando finalmente fue interrogada por las autoridades, no mostró ningún remordimiento por su papel en los asesinatos. En lugar de eso, expresó su enojo por no haber podido completar sus tratamientos médicos e insistió en que las familias que habían asesinado estaban mejor muertas que continuando sufriendo enfermedades del sendero. "Esa gente estaba muriendo de todos modos", le dijo a Marshall Hendricks durante su interrogatorio. "Les dimos consuelo en sus últimos días y nos aseguramos de que sus posesiones se destinaran a apoyar la obra de Dios en lugar de desperdiciarse. Les brindamos misericordia que de otra manera no habrían recibido". El hermano Ezequiel mantuvo silencio durante todo el proceso de interrogatorio, negándose a proporcionar cualquier información sobre sus actividades o expresar cualquier opinión sobre sus crímenes. Su comportamiento sugería que se consideraba un seguidor fiel que simplemente había obedecido las órdenes sin cuestionar sus implicaciones morales. Sin embargo, el padre Moray mostró una personalidad completamente diferente cuando se enfrentó a la evidencia de sus crímenes. El encantador predicador autoritario desapareció, reemplazado por un asesino frío y calculador que no mostró ninguna emoción cuando se le presentó el testimonio de los sobrevivientes o la evidencia del sufrimiento de su víctima. "Ustedes no entienden lo que logramos", dijo a los investigadores. "Eliminamos a los débiles y a los enfermos. Redistribuimos la riqueza de aquellos que no podían protegerla a quienes podían utilizarla eficazmente. Y proporcionamos consuelo espiritual a personas que de todos modos habrían muerto de forma horrible. Fuimos instrumentos de la selección natural y la voluntad divina". El alcance de los crímenes de Grayson continuó expandiéndose a medida que los investigadores analizaron sus registros y los conectaron con desapariciones sin resolver en los territorios occidentales. Familias que habían desaparecido sin explicación, tumbas aisladas descubiertas por viajeros posteriores y reportes de enfermedades misteriosas en sitios religiosos remotos comenzaron a formar un patrón que apuntaba a la participación de los Grayson. Cuando se completó la investigación, las autoridades habían vinculado a la familia con los asesinatos de más de 800 personas en varios estados y territorios. La cifra real probablemente fue mayor, ya que muchas de sus víctimas habían sido familias transitorias, cuyas desapariciones nunca habían sido denunciadas o investigadas oficialmente. El juicio de la familia Grayson comenzó en septiembre de 1857 y rápidamente se convirtió en uno de los procesos penales más sensacionales en la historia de la frontera estadounidense. La fiscalía, encabezada por el fiscal general territorial Samuel Morrison, enfrentó el desafío de presentar evidencia de crímenes que habían sido cuidadosamente ocultados y de víctimas que ya no estaban vivas para testificar. La clave del caso de la fiscalía fueron los meticulosos registros que el padre Moray había mantenido a lo largo de su carrera criminal. Estos diarios proporcionaban relatos detallados de asesinatos individuales, métodos utilizados, posesiones robadas y ganancias obtenidas.
escritos de puño y letra del propio Morkaishi y conteniendo información que solo los perpetradores podían haber conocido, los registros sirvieron como confesiones que no podían ser disputadas ni explicadas. El testimonio de Catherine Patterson proporcionó un contexto crucial para comprender cómo se llevaron a cabo los asesinatos y cómo la familia había podido engañar a sus víctimas con tanta eficacia. Su historia de supervivencia demostró tanto la naturaleza sistemática de los métodos de los Grayson, como las técnicas de manipulación psicológica que empleaban para mantener el control sobre sus víctimas. El testimonio de la familia Henderson demostró que los Grayson habían continuado y perfeccionado sus actividades asesinas incluso después de su escape de la capilla del Sagrado Corazón. Su relato de los intentos de asesinato en la misión de la Divina Misericordia demostró que la familia había aprendido de sus errores anteriores y había desarrollado métodos aún más eficientes para matar a familias enteras rápidamente. Quizás lo más perjudicial para la defensa fue la evidencia física encontrada tanto en la capilla del Sagrado Corazón como en la misión de la Divina Misericordia. Los investigadores habían descubierto no solo posesiones de las familias asesinadas, sino también las herramientas y suministros utilizados en el proceso de envenenamiento, mapas detallados que mostraban las ubicaciones de tumbas sin marcar y correspondencia con traficantes del mercado negro que habían comprado bienes robados. Los abogados defensores intentaron argumentar que la familia había estado brindando atención médica legítima a los viajeros enfermos y que las muertes habían sido causadas por enfermedades contraídas durante el viaje en el sendero y no por envenenamiento deliberado. Sugirieron que la posesión de pertenencias de otras familias podría explicarse por compras legítimas o herencias de pacientes agradecidos que habían fallecido a pesar de sus cuidados. Pero la fiscalía pudo demostrar que los patrones de muerte en los lugares operados por Grayson eran estadísticamente imposibles a menos que hubiera un asesinato deliberado involucrado. El testimonio de expertos médicos confirmó que los síntomas descritos por los sobrevivientes eran consistentes con envenenamiento por arsénico y no con enfermedades naturales del sendero. Lo más importante es que los propios registros de la familia describían claramente sus actividades como asesinatos cometidos con fines de lucro y no como tratamientos médicos prestados con fines caritativos. El juicio duró 6 semanas y atrajo la atención nacional a medida que los periódicos de todo el país informaban sobre el asesinato sistemático de familias de los migrantes por parte de personas que se hacían pasar por misioneros cristianos. El caso puso de relieve la vulnerabilidad de los migrantes hacia el oeste y la facilidad con que los depredadores podían explotar la confianza y la desesperación de las familias que buscaban ayuda en zonas aisladas. El padre Murray Grayson fue declarado culpable de asesinato múltiple y condenado a muerte en la horca. La hermana Constance Grayson también fue declarada culpable de asesinato y sentenciada a cadena perpetua, lo que la convirtió en una de las primeras mujeres en la historia de la frontera estadounidense en recibir una sentencia tan severa por actividad delictiva. El hermano Ezekiel Grayson fue declarado culpable de cómplice de asesinato y condenado a 20 años de prisión territorial. Las ejecuciones y el encarcelamiento de la familia Grayson marcaron el final de una de las empresas criminales más horribles en la historia de la frontera estadounidense. Pero el impacto de sus crímenes se extendió mucho más allá de las víctimas inmediatas y sus familias. El caso cambió fundamentalmente el modo en que los viajeros abordaban las ofertas de ayuda de desconocidos y dio lugar a un aumento de las patrullas militares a lo largo de las principales rutas de viaje. Las comunidades religiosas, a lo largo de los territorios fronterizos, se vieron obligadas a afrontar la realidad de que su fe y sus instintos caritativos podían ser explotados por depredadores que sabían cómo manipular la caridad cristiana con fines malvados. Muchos misioneros legítimos y trabajadores religiosos descubrieron que sus esfuerzos por ayudar a los viajeros se topaban con sospecha y temor, pues la gente tenía dificultades para distinguir entre una auténtica labor caritativa y una posible actividad delictiva. Los crímenes de Grayson también expusieron debilidades significativas en los sistemas de comunicación y de aplicación de la ley en la frontera. La familia había podido operar durante más de una década sin ser detectada, en parte porque no había una manera efectiva para que las autoridades de diferentes territorios compartieran información sobre actividades sospechosas o personas desaparecidas. El caso condujo a mejoras en la comunicación interterritorial y al establecimiento de enfoques más sistemáticos para investigar los informes de personas desaparecidas. Catherine Patterson,
La sobreviviente, cuyo testimonio había sido crucial para la fiscalía, nunca se recuperó completamente de su traumática experiencia con la familia Grayson. Pasó el resto de su vida abogando por una mejor protección de los viajeros y trabajando con las fuerzas del orden para identificar e investigar actividades sospechosas en lugares religiosos remotos. Su sobrino Timothy, el joven que había sobrevivido al intento de asesinato de la familia, creció hasta la edad adulta con cicatrices psicológicas que afectaron toda su vida. Nunca se casó, nunca tuvo hijos propios y pasó su edad adulta trabajando como guía fronterizo, ayudando a otras familias a evitar los peligros que habían destruido a su propia familia. Los lugares físicos donde Grayson había operado fueron abandonados y finalmente destruidos por comunidades locales que querían eliminar todo rastro de los horribles crímenes que allí se habían cometido. La capilla del Sagrado Corazón fue incendiada en 1858 y la misión de la Divina Misericordia fue desmantelada y sus materiales utilizados para otros proyectos de construcción. Pero el impacto psicológico de los crímenes de Grayson perduró durante generaciones. Las familias de todos los territorios occidentales contaban historias sobre los falsos misioneros que habían asesinado a cientos de personas inocentes, utilizando estos relatos como advertencias sobre los peligros de confiar en extraños que ofrecían ayuda en senderos aislados. El caso también planteó preguntas inquietantes sobre la naturaleza del mal y la capacidad de la gente común para cometer crímenes extraordinarios. El padre Murray, la hermana Constance y el hermano Ezequiel no eran individuos evidentemente trastornados o visiblemente peligrosos. Habían sido personas inteligentes y elocuentes que se habían presentado con éxito como cristianos caritativos durante más de una década. Su capacidad para mantener su fachada mientras asesinaban sistemáticamente a familias inocentes desafiaba supuestos fundamentales sobre la naturaleza humana y la confiabilidad de la autoridad religiosa. El caso demostró que el mal podía ser metódico, organizado y sostenido durante largos periodos por personas que parecían ser pilares de sus comunidades. Quizás lo más inquietante de todo fue darse cuenta de que los Grayson realmente creían que sus acciones estaban justificadas y se habían convencido de que estaban prestando un servicio al eliminar a los viajeros débiles y enfermos mientras redistribuían sus posesiones entre destinatarios más merecedores. Su moralismo y su falta de remordimiento sugerían una forma de corrupción moral que era mucho más peligrosa que la simple codicia o la desesperación. El legado de los asesinatos de la familia Grayson sirve como recordatorio de que la frontera estadounidense fue moldeada no solo por el coraje y la determinación de pioneros honestos, sino también por los depredadores que buscaron explotar su vulnerabilidad y confianza. Las 800 personas que murieron a manos de los falsos misioneros representan un capítulo oscuro en la historia de la expansión hacia Mensamown hacia el oeste. Un capítulo que revela toda la gama de la capacidad humana tanto para el bien como para el mal. Su historia es un testimonio de la importancia de la vigilancia, los peligros de la confianza ciega y el terrible precio que pueden pagar las personas inocentes cuando el mal se disfraza de justicia. Al final, los crímenes de Grayson nos recuerdan que los depredadores más peligrosos suelen ser aquellos que saben exactamente cómo explotar nuestros instintos más nobles para sus propios fines malévolos. Hoy, más de un siglo y medio después de que los Grayson encontraran justicia, su historia continúa rondando la memoria colectiva del oeste americano. Las familias que destruyeron, la confianza que traicionaron y las vidas que acortaron sirven como recordatorios permanentes de que el mal puede florecer en cualquier lugar. La vulnerabilidad humana y la desesperación crean oportunidades de explotación. El coraje de sobrevivientes como Catherine Patterson, que arriesgó todo para exponer la verdad y buscar justicia para los muertos, proporciona un contrapunto a la oscuridad del legado de los Grayson. Su testimonio no solo llevó a los asesinos ante la justicia, sino que también salvó innumerables vidas futuras al alertar a las autoridades y al público sobre los peligros que planteaban los depredadores que usaban la autoridad religiosa para enmascarar sus actividades criminales. Al recordar los crímenes de la familia Grayson, honramos no solo a las víctimas que murieron, sino también a los sobrevivientes que encontraron la fuerza para luchar contra el mal y garantizar que finalmente se hiciera justicia. Su historia nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros de la humanidad, siempre habrá quienes defiendan la verdad y se nieguen a permitir que el mal triunfe sin oposición. ¿Qué opinas de esta escalofriante historia del pasado fronterizo de Estados Unidos? ¿Cambia esto su forma de ver las historias romantizadas de la expansión hacia el oeste? La explotación sistemática de la caridad cristiana por parte de la familia Grayson revela los aspectos más oscuros de la naturaleza humana
y el terrible precio de la confianza mal depositada. Si esta historia te ha dado escalofríos y te ha hecho pensar en los peligros ocultos que acechaban en los senderos fronterizos, compártela con alguien que ama los misterios históricos oscuros. Pulsa el botón me gusta para apoyar el contenido que saca a la luz estos horrores olvidados. Y suscríbete para no perderte nunca las verdades perturbadoras que dieron forma al pasado de Estados Unidos. La próxima vez que escuche historias sobre los valientes pioneros que conquistaron el oeste americano, recuerde que también tuvieron que sobrevivir a depredadores como los Grayson, personas que convirtieron el asesinato en un negocio familiar y escondieron su maldad tras la máscara de la devoción religiosa.